Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, deseándoos, como siempre, muchísima paz y muchísima serenidad que solo hallaremos en la práctica de la doctrina del Maestro Jesús, que no es otra que la que viene a recordar el espiritismo. Mucho llama la atención, mucho encoge nuestro corazón. Las lágrimas van hacia nuestros ojos y parece que nuestra mente quisiera reclamar a Dios nuestro Padre cuando conocemos la noticia de uno de esos desencarnes colectivos en los que muchas personas abandonan la esfera física y se van a la espiritual. Me refiero a catástrofes de todo tipo, accidentes de aviones, de circos, en fin, todas esas calamidades en las que muchos hermanos nuestros parten a la vez para la esfera espiritual. Claro, nuestro corazón muchas veces dice: Dios mío, ¿cómo permites que tantos hermanos nuestros mueran o desencarnen de un modo tan terrible? ¿Cómo es posible, Señor? Sin el conocimiento de la reencarnación, sin la verdad, conociendo la verdad solo a medias, mis queridos hermanos, es por lo que nuestros corazones se preguntan todo esto y mucho más. A lo largo de la codificación espírita se habla del porqué de estas calamidades colectivas en la humanidad. Y también muchísimos autores espíritas. Entre los libros que merece mención hay muchísimos más, pero no de todos me acuerdo. Como es lógico y natural, mi memoria tiene un límite. Entonces, uno de los que más luz arroja sobre este tema es el libro que dictó Emmanuel a Chico, en el que titulado Chico pide licencia. En él Emmanuel aclara el porqué de estas desencarnaciones colectivas, de estas catástrofes en las cuales desencarnan en masa tantos y tantos hermanos nuestros y a veces de un modo tan terrible. Él nos indica, mis queridos hermanos, que invasores que ayer aplastamos a otros pueblos, ahogándolos en su propia sangre, mis queridos hermanos, nosotros pedimos volver a la tierra en misiones muy variadas, pero en todos los planning de esos espíritus que volvemos, tenemos señalado o marcado un reencuentro para desencarnación conjunta con esos hermanos que nos acompañaron en el error en el pasado y a medio de accidentes públicos. Exploradores del trabajo ajeno y de las comunidades ajenas, que robamos la fuerza, el trabajo, para nuestro provecho personal a otros hermanos, volvemos y pedimos la vuelta a la esfera física para ser víctimas en muchas ocasiones de epidemias avasalladoras y terribles. Los promotores, mis queridos hermanos, los incitadores de guerras que a través del asalto y la crueldad hemos infligido una muerte terrible a nuestros hermanos en el pasado y solo para recoger y robarles muchas veces el oro o el poder, nos arrepentimos y una vez en el plano espiritual rogamos y pedimos a Dios que nos permita volver a fin de sufrir una muerte aparentemente inmerecida en acontecimientos muchas veces terribles de sangre y lágrimas. Los piratas, los corsarios, que
tanta gracia nos hacen, que incendiamos embarcaciones y ciudades enteras. Solicitamos la vuelta para dejar la vida en desencarnaciones colectivas, en dolorosos incendios, que a veces no tienen una explicación válida. Nosotros, queridos hermanos, cometemos errores en el pasado y ese sentimiento de culpa hace que nosotros mismos diseñemos procesos para extinguir esa culpa. Ved, esto deriva de un hecho que incluso nuestra razón y vuestra razón puede comprender muy bien. Dios es el gran creador. Nosotros somos sus hijos y entonces queremos acercarnos a Él. Y si hay hechos que impiden que nos acerquemos a Él, entonces nosotros mismos creamos un sentimiento de culpa mediante el cual no nos perdonamos a nosotros mismos hasta que no hayamos expiado ese daño que hemos hecho en el pasado a nuestros hermanos. No nos olvidemos que Dios, si bien tiene infinita misericordia y todo y mucho nos perdona, reduciendo al máximo nuestro sufrimiento con respecto al daño que infligimos a nuestros hermanos, no podemos olvidarnos que Dios también es infinitamente justo y no puede darnos una situación que no hemos merecido. En El Consolador, que es otro libro que dictó Emmanuel Chico, Emmanuel aclara que las pruebas colectivas, a través de las pruebas colectivas, se verifica la convocatoria a espíritus que participamos en el pasado en hechos terribles. A mí se me ocurre ahora mismo una tragedia que hubo en un circo en Francia y se recibió una comunicación espiritual en Brasil, en un grupo espírita, y afirmaban los hermanos superiores, los hermanos espirituales superiores afirmaban que esos mismos espíritus que desencarnaron en esa tragedia, en ese incendio del circo, eran los mismos que hacia el año 177 de nuestra era, quemaron y martirizaron en la arena del circo en Francia, en la antigua Galia, una región de Francia, a mujeres cristianas y a sus hijos. Eran los mismos espíritus. Pues bien, esos mismos espíritus, siglos después, son convocados a comprar una entrada a un circo y ahí surge la tragedia, la desencarnación en masa. Ese hecho ocurría en 1961. El 17 de diciembre de 1961 ocurría esa tragedia en el circo y venía de unos hechos que se habían desarrollado en el año 177 de nuestra era. Acción y reacción. Hay muchos otros libros. El propio libro que así se titula Acción y Reacción, dictado por André Luis Chico, también habla el instructor Druso, creo recordar que ese era su nombre, habla de las desencarnaciones colectivas en accidentes de aviación e indica como causas de esos desencarnes en accidentes de aviación antiguos suicidas que nos arrojamos al vacío para huir de las pruebas redentoras a las que Dios nos convocaba, dándonos una oportunidad. Nosotros, lejos de aprovecharla, caímos en desesperación y tomamos la puerta del suicidio arrojándonos desde las alturas. También hay piratas que atacaban barcos en el mar
y luego los incendiaban sin prestarle socorro alguno, con una gran criminalidad y frialdad. También están antiguos soldados que para escalar puestos antes, tanto en la vida militar como política, como civil, arrojaron a compañeros de armas desde los altos torreones. Se ven a su vez siglos después arrojados muchas veces de las mismas alturas, pero de aviones modernos, queridos hermanos, que queremos. Ahora ya no existen ni torreones, ni guardas como en aquel entonces. Ya los crímenes se investigan de otra manera y aunque muchos quedan ocultos, muchos se descubrirían. También los terremotos, las personas que desencarnan por los terremotos son, conforme nos indica la espiritualidad, mis queridos hermanos, antiguos guerreros que asolaron otros pueblos y a su vez, siglos después, incluso a veces miles de años después, nos vemos sorprendidos por terremotos naturales, por tsunamis, incluso por volcanes. Todas las desencarnaciones colectivas, mis queridos hermanos, son fruto de nuestras acciones terribles del pasado más o menos lejano. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Yo recuerdo, y lo cuento muchas veces en las clases, en el centro y en las conferencias, de un hombre que en un accidente de avión es el único que se salva. Y ese hombre relata, después, una vez que se ha recuperado, que en el momento que había turbulencias en el avión, él miró a sus compañeros y no había ningún viajero. Se habían convertido, según él, todos en terribles guerreros que tenían toda la pinta de vikingos, con sus cascos, con espadas ensangrentadas, terrible. Y él, ante aquella visión que tuvo, se desmayó y ya no volvió sino a despertarse en el hospital cuando lo rescataron los servicios de sanidad. Fue el único superviviente. Pues bien, una comunicación del mundo espiritual indicaba que ese espíritu formaba parte también de la tribu de los hunos, que habían hecho desencarnar en Europa a muchísimos pueblos de modo conjunto. Estos seres entraban en los pueblos, primero prácticamente los troceaban literalmente con las espadas para luego quemar las aldeas. Del mismo modo, siglos después, muchos siglos después, desencarnan todos esos espíritus colectivamente en un accidente del avión, excepto uno. ¿Sabéis por qué? Porque ese espíritu, si bien formaba parte también de esa tribu de pueblos bárbaros, de los hunos, él se había arrepentido y había aprendido. Ese espíritu indicaba en la espiritualidad que estaba muy involucrado en la paz, en misiones de paz, que en su tiempo libre ayudaba a muchísimas personas, es decir, practicaba el bien sin esperar nada a cambio y sobre todo estaba involucrado directamente, incluso con bienes personales, en provocar la paz entre sus hermanos. Y ese fue el único que se salvó. ¿Por qué? Porque Dios, si hemos aprendido, no permite que desencarnemos del mismo modo que nos correspondería si no hubiésemos aprendido. Por eso, empeñémonos en hacer el bien. Sigamos la doctrina de los espíritus, la doctrina de Cristo, y esto será lo que nos ayude a evitar en nuestras vidas terribles accidentes y terribles tragedias, tanto a nosotros y sobre todo, queridos hermanos, a nuestros hijos, esos ángeles, esos espíritus que Dios ha puesto en nuestras manos para que nos acerquemos a Él. Abrazos a vuestro corazón desde Sevilla.